incluidos por derecho. El siguiente programa fue realizado en el marco del taller de radio del programa de extensión Educación en Contextos de Encierro de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Les damos la bienvenida a Telarañas. Amigos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a la tarde de la radio, bienvenidos al lunes, bienvenidos oficialmente a mayo. Estamos en pleno otoño disfrutando de la radio aquí en FM Universidad 90.1 para toda la ciudad de Olavarría, para todos los alrededores y al mundo a través de la web. ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? Bueno, arrancando el 6º programa de esta 8ª temporada de Telarañas, para disfrutar con vos todo lo que tenemos para decirte en esta tarde maravillosa. Comunícate con nosotros al 2284-640469. Te lo repito, 2284-640469. Participa con WhatsApp, mensajes, llamados si querés. Ahí te vamos a atender y te vamos a contar un poco en primera persona todo lo que estamos haciendo. Comunícate, visitanos en nuestro Facebook y participá. Búscanos como Voces en Libertad, Telarañas, Voces en Libertad sería, y ahí nos podés encontrar. Bueno, hoy tenemos un programa re lindo porque tenemos canciones, están todos los protagonistas, los chicos que están en las distintas unidades, las chicas de la 52, de la UP 52, de la 2, de la 20, de la 27, bien digo, y 38. Hoy los chicos de la 27 y 38 graban el programa y tenemos, todo el contenido, pero tenemos las entrevistas. Hoy tenemos entrevistas a Florencia Torrellani de Sociales y al reconocido escritor Francisco Alvarelo. Aplausos para él, viejo. Realmente gracias por participar en esta edición de Telarañas en pandemia. Sin más preámbulos, nos vamos a meter directamente en el programa. Te damos la bienvenida a Darle Átomos Editor. Bienvenidos a todos. Telarañas. Voces con sueños que despiertan. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en el 6º programa de Telarañas, este programa que es compuesto en contexto de encierro y también editado. Hoy tenemos un programa especial compartiendo el espacio junto a compañeros de la unidad 38 del Centro Universitario Manuel Belgrano. Desde ahí está Pablo, está Emanuel de la unidad número 27. Estamos con Darío. Muy buenas tardes a todos y todas. Comenzamos recordándote que estamos en Radio Universidad 90.1 y nuestras vías de comunicación podés comunicarte a través del 2284-640469 o a través de Voces en Libertad. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, Franco. Buenas tardes a los oyentes y buenas tardes a nuestros compañeros de la unidad y distintos centros universitarios que componen este programa de Telaraña. Bueno, buenas tardes a los compañeros de la unidad número 38 del Centro Universitario Manuel Belgrano. ¿Cómo están por ahí, muchachos? Buenas tardes, Franco. ¿Cómo estás? Acá estamos muy ansiosos. Hoy tenemos una entrevista para realizar a Florencia Torrellani, que es integrante de Sociales Virtual. Así que bueno, estamos muy ansiosos, muy contentos de poder realizar. Yo acá me encuentro con Emanuel. ¿Cómo estás, Emanuel? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Franco. Buenas tardes, Darío. ¿Cómo están? Buenas tardes, compañero. ¿Cómo están? Espero que estén pasando un lindo día en esta tarde de lunes. También no quiero pasar por alto que tenemos una entrevista muy importante. Hoy lo tenemos a Francisco Alvarelo. Es un reconocido escritor, comunicador. En el próximo bloque, nuestro compañero Darío va a dar un poco más de datos sobre quién es Francisco Alvarelo. Pero lo que nos trae de aquí en este bloque es para poder comentarles qué es lo que nos llevó a poder entrevistar a Sociales Virtual y también a Francisco Alvarelo, este reconocido escritor y comunicador que escribe un texto sobre hipertextos y que nos relaciona. Nos sentimos identificados en el sentido de que en programas anteriores hemos estado hablando sobre esto de tener clases virtuales, de poder compartir con el afuera, con compañeros y compañeras que se encuentran desde su casa. Nos conectamos a través de estos nuevos dispositivos para poder estar en las clases presenciales.
pero también, aparte, por fuera de la clase, se realizan diferentes trabajos que tienen que ver con compartir documentos, con poder elaborar informes de distintos lugares, pero al mismo tiempo. Entonces, bueno, Francisco Alvarelo va a venir a contarnos un poco de lo que se trata esto, de hipertexto y la lectura transmedia, y también nosotros contarle a la gente cómo venimos trabajando con esta clase de texto, Pablo. Sí, es verdad, y aparte poder relacionarlo un poco con esto de que es social y virtual, ¿no? Si bien estamos hablando de esos textos que nosotros leemos y cómo nos conectamos y cómo accedemos a ellos, también hay todo un equipo detrás que trabaja y que se ocupa de esos dispositivos y esas herramientas tecnológicas, ¿no? Para poder acceder, ¿no?, a los diferentes textos, a los diferentes materiales bibliográficos, audiovisuales. Y bueno, y hay un trabajo detrás que es organizar las diferentes aulas virtuales, también poder realizar diferentes cursos o talleres que enseñan a cómo utilizar las diferentes herramientas y todas esas cuestiones. Por eso creo que son dos temas que están muy buenos que traigamos a este programa y que lo tratemos hoy, porque son dos temas que se relacionan, tanto los dispositivos, la organización, ese acceso a esa virtualidad, como también esos textos que a partir de lo que dice Alvarelo, ¿no?, sufren esa transformación, ¿no? Ya pasamos desde el libro escrito a tener un texto virtual, ¿no? Y donde podemos acceder a diferentes enlaces o desviarnos un poco de ese texto, que ya no queda solamente en el texto, sino accedemos a otros lugares, ¿no?, para poder... Disculpa que te interrumpa, Pablo, que lo que plantea Alvarelo en esto de tener un texto escrito, que él lo llama un texto tradicional, digamos, desde los 90 aproximadamente, a pasar a la lectura transmedia, que hoy ha tomado una magnitud impresionante con el tema de pandemia. Darío, contanos un poco también de lo que venís trabajando vos en las cursadas y también en estos trabajos compartidos, ¿no? Claro, Franco, como decías vos, poder acceder a distintos aparatos tecnológicos y poder manipularlos a través de los conocimientos que uno va adquiriendo en cada tutorial y más adelante lo va a poder saber explicar mucho mejor Francisco. Y bueno, esto es lo que hay que aprovechar al máximo, lo da la herramienta necesaria para poder vincular textos, para poder tener una facilidad en cuanto a los estudios, a presentar trabajo, y el día de mañana también proyectar a futuro una carrera, tratar de manejarlo de su casa, desde el ámbito hogareño, ámbito laboral, donde fuese que esté. Me parece que lo que se está ocurriendo en cuanto a acceso educativos por medio de un artefacto tecnológico es muy productivo para todos. Bueno, muy bien, gracias Darío por tu aporte. Tiene que ver esto con lo que venimos trabajando, pero no tenemos más tiempo para este bloque y nos vamos a ir despidiendo de este bloque, pero un tema musical. León Gieco conceptualiza la cultura como alegría. A eso se refiere cuando dice que es la sonrisa, que no tenía límites, que puede romper cualquier barrera de edad, tiempo y espacio, y que no discrimina a quien la pueda disfrutar, sino que cuantos más la disfrutemos, más fuerte se hará. Nos vamos con un tema de León Gieco, Cultura. Bueno, ponemos play y te contamos cosas que tenemos en la tarde para compartir con vos, en esta tarde maravillosa de lo que es este otoño 2021, aquí en la radio, el 90.1 en FM Universidad, para toda la ciudad de La Barría y todo el mundo. 0222-84640469 para que te comuniques con nosotros. Buscanos en Facebook como Telarañas Voces en Libertad y participa con nosotros. Vos sabés que le preguntaron a Beethoven lo que quería expresar con la tercera sinfonía y el gran músico contestó: si yo pudiera expresar lo que significa con palabras, no necesitaría expresarlo con música. Solo los sensibles son capaces de disfrutar de la belleza. Solo los que tienen sentido del humor pueden comprender el aparente despropósito de la vida, ¿no? Precisamente porque tenemos la palabra
y asociados a esa palabra las ideas con las que nos han programado. Y esto es interesante, que vos te lo repitas. Somos incapaces de descubrirlo en la vida corriente y cotidiano y en las personas que están pasando a nuestro alrededor. Los que aman la belleza son capaces de captar, obviamente, el mensaje de Dios, porque aman la vida y a las personas. Solo el amor es clarividente. Cuando ya no te haga falta agarrarte a las palabras del libro sagrado, entonces es cuando esta se convertirá para ti en algo muy bello y revelador de la vida y su mensaje. La mejor manera de acercarte a la verdad es que pases un tiempo mirando el mar, el campo, la naturaleza y sobre todo que repares en las personas como seres nuevos, sin conceptos, sin memoria y que los escuches desde adentro con tu corazón, abierto obviamente de par en par, comprendiéndolas, amándolas. Esta es la mejor oración. Un día sentirás el asombro de haber estado prisionero de los conceptos y de tu ego. Entonces verás lo bello que se te hace el libro sagrado, que te acerca a la vida y no te aleja de ella. Entonces habrás encontrado la interpretación y en ella el manual para comprender mejor la vida. ¿Sabes qué? Es una tarea re difícil lo que leímos recién para comprender, no tanto para comprender, sino para llevarlo a la práctica. Pero que es bueno, amigos, desprogramarse y empezar a escuchar con el corazón, sacando los conceptos que hemos aprendido toda nuestra vida, todo este recorrido que tenemos hasta ahora. Realmente es un privilegio aquellos que lo puedan hacer. Como trabajo te pongo, empezar a dominarte un poco para captar la belleza de la vida. Canciones, entrevistas y lo mejor está por venir aquí en estos 60 minutos de Telarañas. Voces en Pandemia en 90.1. A darle átomos, editor. ¿Qué somos? Un mundo lleno de mundos. Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Continuamos con este segundo bloque del sexto programa de la octava temporada de Telarañas en Pandemia. Como ya lo habíamos dicho antes, en el programa del día de la fecha vamos a entrevistar a una de las integrantes del área de educación a distancia de Sociales Virtual de nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, Pablo, ¿nos podés contar un poquito más de la entrevistada? Sí, Manuel. Hoy vamos a entrevistar a Florencia Torregiani, que es profesora en Ciencia de la Educación y especialista en Educación y Tecnología de la Información y la Comunicación. Además, es integrante en el área de Educación a Distancia de Sociales Virtual de la Facultad de Ciencias Sociales e integrante del programa de Economía Social, Solidaria y Popular. Buenas tardes, Florencia. Déjame agradecerte por aceptar esta invitación y por estar presente hoy aquí en este programa para poder contarnos un poquito de lo que es Sociales Virtuales. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos y todas quienes estén escuchando. Estoy muy bien, aquí también con la ansiedad de compartir con ustedes, sabiendo que estas voces llegan a muchos lugares. Muchas gracias, Florencia. Te queríamos hacer como primera pregunta que nos cuente un poquito de cómo y por qué se crea Sociales Virtual. Sociales Virtual se crea allá por 2015, en un momento muy diferente al que estamos hoy. Es el área de educación a distancia de la Facultad de Ciencias Sociales, y en ese momento ya se visualizaba la necesidad y la posibilidad de generar Sociales Virtual, que para nosotros lo ha posibilitado la plataforma que están las aulas virtuales, con la intención de ampliar, decíamos en ese momento, y lo seguimos sosteniendo, el derecho a la educación, ¿no? Que la Facultad de Ciencias Sociales, con sus carreras, sus cursos, su formación, pueda llegar a otros y otras destinatarios, a otras poblaciones, sin tener que residir necesariamente en la ciudad de Olavarría. Esa era el objetivo en ese momento. Hoy es otro, pero aún así esa es la premisa, poder llegar a más y cada vez más lugares y más personas. Desde ese momento, como para situar un poquito, la virtualidad era un complemento de lo que se hacía esencialmente. Hoy la posibilidad o el entorno que nos ha permitido sostener
lo que hacíamos, que es enseñar y aprender en esta continuidad pedagógica. Así que, bueno, se ha ampliado mucho. Claro. Qué importante esto, ¿no? De que ya habían comenzado un poco antes a implementar estas herramientas tecnológicas, pero a partir del año 2020 con la pandemia, ¿qué cambios tuvieron que realizar y cómo se reorganizaron? Bueno, en principio esto que decía, todas las ofertas, es decir, las propuestas, lo que la facultad ofrecía y ofrece a la comunidad, pasaron a virtualizarse. Dejaron de ser las aulas virtuales un complemento, algo que ayudaba a lo que se hacía en el campus, ¿no? Y entonces, bueno, en cuanto a cambios, tuvimos que el área de educación a distancia está conformada, en este momento somos 2 personas y que hemos virtualizado el total de propuestas. Y entonces, bueno, en cuanto a cambios y reorganización, la cantidad de usuarios, decimos nosotros, que es el nombre que la plataforma lo nombra, ¿no? Pero son personas que hemos tenido que llevar a ese campo. Multiplicidad de propuestas, de cursos de extensión que se dan hacia la comunidad, las propuestas de posgrado, y tuvimos que trabajar mucho con los equipos docentes, que esa es la parte en la que nosotros veníamos ya haciendo a través de un curso desde el 2015 de formación para utilizar el aula, para empezar a pensar cómo es esto de enseñar de esta forma y aprender. Pero bueno, en el 2020 se nos vino de golpe, había que hacer todo muy rápido. Entonces, en ese momento dijimos, bueno, tendremos que organizarnos con distintas estrategias, casi como fases, como la pandemia, ¿no? Bueno, entonces, en ese momento fuimos por la creación de estas aulas para todos y todas los profes de la facultad, y bueno, un caminito de trabajo con cada pregunta, desde cómo subir un PDF hasta cuestiones más complejas, de empezar a pensar qué otro tipo de experiencias se podían hacer en la virtualidad. Sistematizar esto que veníamos haciendo, porque con el paso del año había que dejar una huella de que se había hecho. Entonces, registrar, generar instancias de jornadas con docentes, un ida y vuelta para saber qué es lo que estaba pasando. Bueno, esas han sido algunas de las acciones. Estaba mirando para poder decirles un número. Tenemos en nuestro campus virtual 3.201 personas en el campus. Así que imagínense la cantidad. Y eso es mucho trabajo. Sí, creo que sí, que debe ser un montón de trabajo. ¿Qué ventajas y desventajas en esta educación totalmente virtual? ¿Qué pueden ver ustedes? Ventajas, esto es lo que está sucediendo ahora, por ejemplo. No estamos yendo directamente desde el campus, desde sociales virtual, ¿no? Que es el aula. Junto con esa herramienta que compone nuestro entorno, para poder encontrarnos, la universidad fue generando otras estrategias como esta, ¿no? Poder tener cuentas para hacer videollamadas, datos para estudiantes y demás. Esa creo que es algo positivo, una ventaja, el hecho de ampliar, como les decía al inicio, ampliar el derecho a la educación a distintas personas que estén en distintos contextos y no necesariamente en el mismo lugar físico de ir al campo. Eso por un lado. Por otro, lo que nos preocupa y nos interesa que se pueda ver de qué forma se puede garantizar es esa vida que quizá ustedes sí la comparten al estar juntos, que se vivía en el pasillo de la facultad. Ahora cada estudiante, incluso los docentes, estamos separados, estamos como de una forma, en una distancia. Esa vida universitaria
Y parece que, bueno, si esto continúa en esta forma, va a haber que seguir pensando y construir y buscar la forma de ese intercambio, esa socialización, de esos vínculos que suceden y sucedían encontrándonos físicamente en el mismo lugar, puedan encontrar una forma justamente en la virtualidad. Esa creo que es la mayor desventaja, esa pérdida de contacto y de intercambio, socialización y demás. Por otro lado, aparece como posibilidad, ¿no? De que personas que no están acá sí ser parte de la universidad. Es como una contradicción, pero que la iremos ahí habitando y viendo de qué forma lo podemos seguir garantizando el derecho a la educación y una pertenencia, una vivencia de lo que es la vida universitaria un poco más juntos, podríamos decir, un poco más juntos de estudiantes y docentes. No tengo la respuesta en este momento. Florencia, en relación a esto que estabas mencionando vos de estudiantes en diferentes contextos, ¿qué nos podés contar en relación? Nosotros somos estudiantes en contexto de encierro, sabés que tenemos aula en la unidad 38, en la unidad 2, en la 27, en la 52. ¿Qué acciones se llevaron desde sociales virtual para poder llegar, ¿no?, a las diferentes unidades? Bueno, la primera sería la creación de las aulas, que en realidad son las aulas de las materias, ¿no?, que ustedes están cursando, pero específicamente para el contexto de los centros. Una de las acciones que hicimos junto a Analía fue capacitar en cuestiones básicas de manejo de PC o de navegación del aula, porque ahí también hay una brecha, ¿no?, que tiene que ver con poder apropiarse de lo que es una herramienta. Entonces, bueno, esa fue una de las acciones. A su vez, y en coordinación con la Secretaría de Extensión y el programa, estar atentos y construir alguna acción o alguna línea con el acceso, ¿no?, conectividad, mismo estas herramientas de videollamada que en algún momento no estaban, o la posibilidad de grabar, y dependían de cada docente, de la cuenta de cada docente. Bueno, ahí estuvimos insistiendo bastante en que la posibilidad que la universidad se generen estas políticas institucionales para garantizar que no podía estar en ese momento cursando, después quede, por ejemplo, una grabación y poder acceder. Ahí insistimos bastante, por esto que les decía del derecho a la educación. Y bueno, el trabajo coordinado con el equipo del programa, el equipo de docentes, esas han sido las acciones. Tengo entendido que ustedes trabajan mucho con tutores. Esto porque lo vivimos todo el tiempo, tenemos la conectividad, tenemos nuevas máquinas, tenemos acceso a las diferentes clases, así que bueno, en ese sentido sí lo estamos viviendo, ¿no?, esas acciones que han llevado adelante. Por último, déjame preguntarte qué proyectos tienen pensado a implementar cuando llegue esa llamada nueva normalidad. Bueno, qué difícil, qué incierto, ¿no?, porque este año creíamos que la nueva normalidad iba a ir más por un camino bimodal, se dice, que pudieran, en algunas facultades está pasando, pero esto de que iba a convivir la cursada presencial con, en ese mismo momento, la grabación, el vivo, podríamos decirlo, con estudiantes que no estuvieran en ese aula. Eso es lo que sabíamos o creíamos a principios de este año.
Sabemos que esta nueva normalidad o lo que como sea, la virtualidad, decimos, llegó para quedarse, y en proyecto, al menos nosotros desde el área, decimos para quedarse en lo que nos permita seguir ampliando el derecho a la educación, que pueda ir sumándose cada vez más estudiantes a propuestas. Eso está digamos, tiene que quedar en la proyección. Esto no implica que no volvamos al cara a cara, a la presencialidad que hace que sucedan otras cosas. A su vez, en la proyección, desde el área, dado que ya hemos avanzado en lo que son las creaciones de las aulas virtuales, nos interesan muchísimo las voces de los estudiantes y las de los docentes, en esto de qué es lo que pudimos hacer. ¿Qué es lo que pudimos hacer en este 2020 y en lo que va del 2021? ¿Qué de todo eso que pudimos hacer en el contexto más incierto y de angustia y de todo lo que la pandemia también nos trajo? ¿Qué experiencias quedaron y quedan y han resultado interesantes, significativas? Porque directamente esto nos ha dejado una huella, ¿sí? en lo que después más adelante podamos hacer. Entonces, hacia ahí está nuestra proyección. Recuperar qué de eso que vivimos va a ser un aprendizaje para lo que venga. Y como lo venimos haciendo, acompañando a los equipos docentes, a los equipos estudiantes. Yo les decía recién que me parece muy interesante lo que ustedes hacen con las tutorías y esa autonomía que van construyendo siendo estudiantes, acompañando a sus propios estudiantes. Eso es muy valioso. Creo que es algo que desde lo que son las materias y los estudiantes, podríamos decir que no son del contexto de las unidades, ¿sí? Donde están ustedes, es una experiencia que hay que fortalecer. De los tutores, tutoras, tutorías que van acompañando a esos estudiantes y que hacen que la soledad o el estar distanciados en ese vínculo con los y las docentes sea cada vez menor esa distancia. Sí, es así. Creo que de este lado del muro lo positivo que trajo, y se puede decir, ¿no? Positivo que trajo la pandemia es esto, que las tecnologías nos acercó muchísimo más, no solo entre nosotros, entre los compañeros, entre las diferentes unidades, sino también con los profesores y con la universidad, ¿no? Y con compañeros que están cursando en contexto de libertad. Yo creo que, bueno, eso hizo la tecnología. Ya se nos está terminando este tiempo de este bloque, Florencia, así que, bueno, espero que la hayas pasado bien, que te hayas sentido cómoda, y quiero volver a agradecerte de mi parte y de la parte de acá de todos los compañeros por esta entrevista, por tus palabras y por contarnos lo que se hace en el área de sociales virtuales. Bueno, muchas gracias a ustedes y para mí, para nosotros, como ustedes dicen, de este lado del muro, también es una esperanza escucharles y ver que lo positivo, como dicen ustedes, que les dio la virtualidad y les permitió acercarse y acercarnos, ¿no? Porque esto también es una posibilidad. Así que un gusto y un placer también para mí. Bueno, seguiremos caminando juntos y juntas en esto de la educación. Muchas gracias, Florencia. Bueno, terminando este bloque vamos a pasar a Gabriel, que nos va a compartir un tema musical. Presentamos el tema musical del día de hoy con la autora Fabiana Cantilo, Amanecer en la Ruta. De esas canciones que perduran en el tiempo. Un poco de su discografía, Miguel Zabaleta la escribió a principios de los 80 y la publicó con el grupo que lideraba Suéter en el disco Lluvia de Gallinas, en 1984. Vamos a... Telarañas. Voces con sueños que despiertan. Muy buenas tardes, audiencia, producción, compañeros y compañeras de los diferentes centros universitarios. Estamos en Radio Universidad 90.1 en el programa Telarañas,
Nuestra vía de comunicación por WhatsApp, podés comunicarte a través del 2284-640469 o a través de Facebook en Telaraña Voces en Libertad. Te recordamos que si te perdiste algún programa de esta temporada, podés encontrarlos a todos en YouTube. Escribís en el buscador Telarañas 90.1 y podrás acceder a cualquier programa. Darío, hoy tenemos una entrevista muy importante. Lo tenemos con nosotros a Francisco Alvarelo. ¿Querés contarle a la audiencia de Telaraña quién es Francisco? ¿Cómo no, Franco? Buenas tardes a todos nuestros queridos oyentes. Bueno, Francisco Alvarelo es doctor en Comunicación Social por la Universidad Austral, licenciado en Comunicación Social con orientación en Periodismo por la Universidad Nacional de La Plata, posgrado en Educación a Distancia a través de redes digitales y recursos de Internet por la Universidad de Murcia, España, investigador categoría 3 del programa de incentivos, docente investigador con dedicación exclusiva en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Austral, donde se desempeñaba en la licenciatura en Comunicación Social y en la maestría de Gestión de Contenidos de la Escuela de Posgrado en Comunicación. Es el director del doctorado en Comunicación y Coordinación de la Investigación de la Facultad de Comunicación. Es profesor adjunto de Educación y Tecnología de Comunicación e Información y Cultura Digital y Educación. La ecología de los medios en el aula, para la licenciatura en la Educación en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Además, es docente de la Maestría de Educación, Lenguaje y Medios de la UPSAM, donde además participa en un equipo de investigación. Es profesor de la materia Comunicación y Convergencia Digitales de la Maestría en Comunicación de la Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia, y de Ecología de Medios Digitales en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Navaví, Manta, Ecuador. Es profesor titular del doctorado de Educación y de la maestría en Comunicación Corporativa e Institucional de la Universidad de El Salvador y de la maestría en Tecnología Educativa y la especialización en Periodismo Digital y la maestría en Tecnología Educativa de la Universidad Abierta Interamericana. Nada más y nada menos, es un resumen bibliográfico para conocer un poco de quién es Francisco Alvarelo. Todo eso, muy buenas tardes Francisco, está con nosotros, está en vivo. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes Franco, buenas tardes Darío, gracias por la invitación. Es un gran privilegio escuchar a todos los cargos y responsabilidades que nombraba Darío, y se ve que tenemos una gran oportunidad delante nuestro, ¿no? Un gran privilegio de tenerte con nosotros. Aparte de eso, déjame decirte que es nuestra primera entrevista del año, que estamos muy nerviosos. No, por favor, no es nada del otro mundo, dale nomás. Bueno, Francisco, te contamos, programas anteriores habíamos estado tratando temas relacionados con el hipertexto y la lectura transmedia. Sería importante que nos puedas dar la base teórica contando a la audiencia de qué se trata el hipertexto, de qué se trata cuando hablamos de hipertexto y qué relación tiene con los trabajos colaborativos. Bueno, el hipertexto es un concepto que fue acuñado en los años 60 por un tecnólogo humanista, Ted Nelson, en Estados Unidos, cuando estaba pensando en un sistema que permitiera tener en un solo lugar información diversa, ¿no? Básicamente la definición de hipertexto, según Ted Nelson, es un texto que se bifurca, un texto que es leído en forma no secuencial en una pantalla interactiva, ¿no? Esa es la idea. Nelson, cuando pensó en el hipertexto, pensaba en un universo de textos que se pudieran conectar de forma parecida como el pensamiento humano, en forma asociativa. Por ejemplo, estamos hablando de un tema y se te ocurrió hablar de tal otro, entonces ahí pones un link y te vas a hablar del otro y así, ¿no? Así funciona nuestro cerebro. Entonces el hipertexto vendría a ser como una concreción de esa forma de pensar que tenemos las personas, un texto no secuencial, no lineal, que se navega haciendo clic, tomando decisiones todo el tiempo, según el gusto, según lo que vos ya conocés del tema, el recorrido que vos quieras hacer, ¿no? Y eso después aparece en la web que conocemos, que básicamente es hipertexto. Bien, y apelando un poco a tu experiencia, Francisco, ¿cómo notaste el cambio en cuanto a la práctica, a llevarlo a la práctica a los alumnos? Si se dan cuenta de la dimensión, toman dimensión de lo que es el hipertexto
para qué sirve, cómo vincularlo, se dan cuenta o solamente les sale espontáneamente o conocimiento real de lo que es el concepto de hipertexto. ¿Qué ventajas le ves vos a la utilización del mismo? Mira, está totalmente invisibilizado el hipertexto, o sea, ya lo tenemos tan incorporado que es difícil que los estudiantes piensen en el hipertexto. Es un concepto que yo vengo, hace muchos años dando clases y pongamos principios de los 2000 por ahí en la facultad, hablamos de hipertexto y hacíamos pequeños ejercicios de hipertexto con el Word, ¿no? Que vos con el procesador de texto podés crear enlaces, ¿no? Vas de una palabra a la otra y demás. Entonces ahí tomaban conciencia de, mira, si hago esto, creo el ancla, el hipervínculo, entonces puedo navegar en un mismo texto, ¿no? Lo tenemos tan incorporado que no lo pensamos. Pero cuando le mostrás el concepto, ahí entienden, ¿no? De que básicamente lo que permite el hipertexto hoy por hoy, si no existiera el hipertexto sería muy difícil acceder a la información. Imagínate que con una pantalla de las dimensiones de un celular tenés toda la información del mundo, o sea, ¿y cómo aparece esa información? Hipervinculada, o sea, vas haciendo scroll y haciendo tap o haciendo clic con la pantalla de la computadora y seleccionando y demás, y está tan incorporado que es difícil conceptualizarlo, ¿no? Y después las ventajas que tiene el hipertexto básicamente es, como es no lineal, permite rápidamente acceder a información diversa, también para el que crea el hipertexto. De hecho, nosotros cuando estamos en las redes sociales y creamos un posteo y le ponemos una etiqueta y compartimos algo en Twitter, o sea, el uso que hacemos habitualmente nosotros es hipertextual. Entonces lo que permite es rápidamente organizar la información, hacerla accesible rápidamente y ofrecer distintos caminos de lectura para que el lector, el usuario, tenga la libertad de elegir y de ir por donde quiera ir en el recorrido que esté haciendo. Claro, esto de cuento del laberinto también, en el cual poder buscar historias alternativas, darle el formato que uno quería, es lo que hoy nos permite a nosotros poder verla de afuera. Nosotros de nuestro contexto, de nuestro lugar, podemos trabajar en un documento compartido y también realizar diferentes trabajos que hoy en día pudimos entender qué era el hipertexto, lo conocimos ahora porque pudimos leer el texto que vos escribías sobre el hipertexto. También nos gustaría que nos cuentes, Francisco, la dimensión que tomó el hipertexto hoy en tiempos de pandemia, donde todo pasa por la virtualidad y los estudiantes de diferentes carreras y también del nivel secundario empiezan a relacionarse con estos textos. La diferencia del contexto, de un contexto cuando no estaba la pandemia al actual. Me imagino que eso debe haber generado como una saturación también, o no, algo de lo que pensaba. Sí, a ver, la pandemia provocó un cambio tremendo en la forma en el vínculo que tenemos con las pantallas, con las tecnologías digitales, ahora mayormente vinculadas a través de pantallas, ¿no? Y en ese sentido el hipertexto, que es como el ADN de Internet, ¿no? Es la característica central de la información hoy por hoy, es hipertexto, es como el modo de presentación, el formato base. Con la pandemia claramente esto se hizo mucho más profundo, sin embargo es como decía recién ante la pregunta de Darío, es lo tenemos tan invisibilizado que no lo pensamos, ¿no? Pero sí, a ver, el hipertexto es cuando vos, estás ahora con la pandemia, que creció muchísimo el consumo de contenidos online, on demand y demás, es cuando elegí u otra cosa, este final o este contenido, este video, eso es básicamente hipertexto. Entonces no ha hecho más que crecer esto, ¿no? Y creo que sí, en la pandemia, así como crecieron todos los consumos digitales, el consumo de información creció, ¿no? Entonces, y la información básicamente es hipertextual. Pero lo que no cambió, por así decirlo, o mejor dicho, lo que sigue siendo necesario es la lectura crítica, digamos, ¿no? A ver, en los 60, 70, cuando aparece el concepto hipertexto, era como la panacea, la resolución de todos los problemas, tenemos acceso a toda la información del mundo, tenemos libertad para informarnos, no hay censura, no hay trabas, obstáculos que permitan o que obstaculicen nuestro acceso a la información. Ahora lo que está sucediendo es que ese hipertexto está un poco limitado muchas veces por las burbujas, ¿no? Por los
algoritmos de las plataformas como mismo Facebook, Google y demás, que te limitan la cantidad de opciones. No es que tenés un acceso totalmente libre, porque a medida que vamos navegando en la web y tomando decisiones, el algoritmo se va acomodando a tus elecciones y te va ofreciendo más de lo mismo, ¿no? Entonces, la lectura crítica igual sigue siendo necesario. El hipertexto no es que te da acceso a todo, sino siempre hay ciertas jerarquizaciones que en este caso te produce el algoritmo, ¿no? El software que soporta el hipertexto, digamos, ¿no? Bueno, estaba escuchándote atentamente y cuando hablabas sobre marcabas esa diferencia de la aparición ahora del hipertexto en cuanto a la modalidad de estudio, a la modalidad de cómo uno rearmarse de fuentes de información, apela ahora a lo básico, a lo que es sobre la mesa y a lo que es un celular, y aparece el hipertexto. Y vos mencionabas lo que era antes la lectura de lápiz y papel, lo que uno por ahí está acostumbrado o se siente más cómodo utilizando el lápiz, el papel, la bibliografía. Tiene otra forma, otra modalidad de estudiar que uno se tuvo que readaptar nuevamente con este tema de la pandemia. Y justamente es eso, que por ahí la información que uno consume dentro de lo que son los aparatos tecnológicos, por ahí no son los mismos o no tienen la misma información conceptual que sí lo requiere un texto de dicho autor que se estén trabajando en la... Por eso creo que en la educativo lo que es la utilización de los aparatos tecnológicos trajo muchas facilidades de alcance, de socializarse, y por ahí también tiñe eso lo que uno viene ya acarreando de hace tiempo con los lápiz y papel, los que somos viejos estudiantes. Pero ahora lo que voy, el tema, si poniendo ese ojo, haciendo hincapié en eso, por ahí la educación se facilitó, esa información se facilitó realmente, pero la educación en sí, en consumir y hacer solamente de fuentes informativas a lo que es lo que puede llegar a consumir de Google o de alguna plataforma, no daña por ahí la educación en cuanto uno, refiriendo a lo que vos hablás de las limitaciones que hay en cuanto a información que se da, y uno por ahí consume eso y por ahí también se priva de buscar otras fuentes. En tu baja experiencia como docente, habrás visto casos por ahí en exámenes, en trabajos prácticos, que también se redujo mucho, se nota esa diferencia de quien leyó en papel a quien fue a buscar solamente fuentes de plataformas digitales. Bueno, es todo un debate. Estamos en un momento de cambio, creo, que con la pandemia ha puesto más en evidencia esta transición entre el papel y la pantalla y las formas de estudio, y es un tema central. Todavía el sistema educativo no se ha adaptado del todo a la pantalla, ¿no? Y persiste un poco la lógica del papel, ¿no? Ahora lo que ha sucedido con la pandemia es que nos ha obligado a los estudiantes a por una cuestión de falta de acceso al papel o por estar lejos de la facultad o la fotocopia, los libros y demás, a tener que leer sí o sí en pantalla, ¿no? Entonces eso produce como una tensión, ¿no? Entre la calidad de los textos que ofrece el papel y la calidad de los textos que ofrece la pantalla, por así decirlo, ¿no? Y ahí hay varias cosas, ¿no? Por un lado, como todo cambio tecnológico, tiene consecuencias negativas y positivas a la vez. Entonces la proliferación de Internet, el crecimiento que ha tenido con la pandemia, todo el consumo de contenido a través de las pantallas, tuvo un efecto positivo, creo, que es que promovió el desarrollo de competencias de lectura en las pantallas, que antes no estaban. Promovió también el trabajo colaborativo, ¿no? A través de Google Drive y otras plataformas colaborativas. Bueno, eso me consta porque son temas que yo investigo. Los estudiantes están desarrollando mucho trabajo en equipo, un poco también por esta cosa de compensar la soledad de estar frente a una pantalla y no poder ir a cursar a la facultad, ir a desarrollar estas estrategias de trabajo en equipo para colaborar, hacer apuntes, compartirlos, intervenir todos en un mismo documento. Eso genera nuevas relaciones con lo textual. El texto ya no es algo cerrado, que lo escribe un autor o que lo tira el profesor, sino es algo que se construye con los compañeros, ¿no? Y a la vez, los efectos que podemos decir peligrosos, o sea, peligrosos en el sentido que no son necesariamente negativos, si uno los ataja y entiende los riesgos, me parece que es algo que se puede tomar y que creo que la educación, la enseñanza lo tiene que tomar, es la lectura crítica que decía recién, esto que decías vos, de el uso de, no sé, los buscadores. Pongamos, vos das una consigna, buscan y el primer resultado que aparece copian y pegan.
ahí no hay un uso crítico de la fuente, ahí hay copy-paste porque no hay ganas de trabajar, digamos, ¿no? Entonces, en eso Internet te promueve, te facilita mucho eso, decir, bueno, no quiero elaborar, copio y pego, el plagio y demás son cosas que suceden. Bueno, ahí me parece que los profesores nos tenemos que avivar de promover actividades que no impliquen eso. O sea, si vos tirás una pregunta, ¿qué quiere decir tal cosa? ¿O qué dice tal autor sobre tal otra? Y esperás que el estudiante lo lea y después lo reproduzca igual, estamos en un problema, porque muy probablemente ese estudiante no tuvo tiempo, no quiso, no pudo acceder a los textos, agarró, buscó en internet tal concepto, copió y pegó. Y a veces te das cuenta como profesor, me ha pasado. Me he dado cuenta, lo saco de algún lado. Lo busco en Google y aparece textual. Vos buscás una frase entre comillas en Google y te reproduce de dónde lo sacó. Entonces, los profes nos vamos dando cuenta de eso. El tema me parece es cambiar las preguntas, de ir por un lado de que no sea una cosa de copy-paste, sino de elaboración, de trabajo colaborativo, de creativo, ¿no? Pero sí, eso ha sido un cambio tremendo, ¿no? Lo que ha introducido el uso intensivo de las pantallas con la pandemia está cambiando un poco las formas de evaluación, los trabajos y más, porque necesitamos un tipo de lectura más crítica que de reproducción, digamos, ¿no? Claro, Maxi, recuerdo una de las clases anteriores, Maxi, Sergio Magallanes y Nico ahí nos hablaban de estos textos compartidos y que los parciales ahora van a ser mediante esta modalidad, y bueno, lo agradecíamos porque es el texto colaborativo lo que tiene es poder trabajar en grupo, ¿entendés? Te da esta posibilidad de poder compartir en cualquier momento y ir elaborando el texto. Pero bueno, no tenemos más tiempo en este bloque, pero ahora nos vamos con un tema musical. Es una canción del músico Bob Dylan que acaba de ser galardonado con el Premio Nobel de Literatura por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición americana de la canción. Parecía imposible y por primera vez un coautor ha recibido este premio por canciones como esta. Fue publicada en 1963 en medio de un conflicto armado que conmovió al mundo. Durante años ha sido descrita como la canción de la protesta contra la guerra y la desigualdad, abordando temas tan importantes como la paz o la libertad. En 1994 fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammys. Nos vamos con un tema musical. Bueno, querida audiencia de Telarañas. Llegamos al final del 6º programa. Encantadísimos de poder haber compartido la música, las entrevistas y nuestra cultura con cada uno de ustedes. Esperemos que les haya gustado el 6º programa. Esperamos que nos escuchen y que también compartan sus experiencias, opiniones. También aceptamos críticas, como siempre estamos abiertos al público, y mandamos saludos a toda la gente de Olavarría, a todas las personas que se encuentran atravesando alguna situación a causa de la pandemia. Nos solidarizamos y mandamos un fuerte abrazo de solidaridad de este rincón. Así que nos vemos en el próximo programa de Telarañas. No te olvides de visitar el YouTube a través de Telarañas 90.1 Radio Universidad. Ahí aparecerán todos los temas, todos los programas, si te perdiste alguno. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo Telarañas. Educación en contextos de encierro. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Como siempre.